Bueno, estamos grabando en esta oportunidad, día miércoles, 25 días del Omer. Estamos en la mitad de Sefirat HaOmer. Y vamos a culminar este curso tan especial de la cuenta del Omer con la pregunta que apareció en el flyer, en el póster que se mandó por las redes sociales, que es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos, una pregunta que resuena en nuestros cerebros mucho, y es la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Para los que están viendo por primera vez este curso, cuando hablamos de la cuenta del Omer, hablamos de la idea de refinación, de perfeccionar nuestras midot, nuestros atributos y carácter emocional. Porque dijimos en el principio que Hashem había sacado a los Yehudim de Egipto, pero Egipto conceptualmente no había sido extraído de ellos plenamente. Para eso necesitaron los 49 días del Omer para refinarse, quitarse ese trauma que representaba Egipto para ellos, un trauma de 210 años, muy, pero muy difíciles. Y de alguna manera ellos fueron accediendo a esa refinación a partir de los 7 niveles del alma emocional, por decirlo de alguna manera, y refinaron todos esos aspectos para poder recibir la Torá en el día 50 en el monte Sinaí, la festividad de Shavuot. Pero la pregunta que hicimos y volvemos a ella es: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Por dentro de nosotros hay una guerra muchas veces, una batalla interior. Nos preguntamos, sabiendo que debemos cambiar, que debemos dejar de hacer cosas que estamos haciendo que son sabotajes personales, tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. Tenemos muchos hábitos que sabemos que no están buenos, hábitos relacionados, por ejemplo, con la comida, con hábitos alimenticios, otros hábitos negativos de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, y que está claramente en cada uno de nosotros que queremos cambiar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Si de alguna manera lo tenemos tan claro, ¿por qué es así? Y hay una respuesta que se da a partir de lo que son las neurociencias. Son estos estudios muy interesantes. Dentro de ellos una temática que se denomina la neuroplasticidad. La neuroplasticidad dice que el cerebro es básicamente como un plástico, es decir, es moldeable, puede cambiar, pero el cerebro y en él se fijan lo que se llaman redes o circuitos neuronales. Y esas redes neuronales o circuitos neuronales se fijan a partir de nuestros hábitos, a partir de nuestra conducta, a partir de nuestros pensamientos, a partir de nuestras emociones, a partir de nuestras reacciones. Y estas redes neuronales, de alguna manera, crean como si fuera un accionar por parte nuestro, por parte de cada uno de nosotros, que es como si fuera un accionar adictivo. Es como que lo que hacemos, lo hacemos en piloto automático. No necesariamente lo que hacemos es algo que decidimos hacer, sino que es algo que es parte de nuestros hábitos, es parte de un sistema que se creó en nosotros
a través del tiempo. Para ponerlo más sencillamente, yo quiero cambiar hacia el futuro. Yo quiero proyectarme de otra manera. Pero ¿cómo lo puedo hacer si estoy atado, estoy condicionado, estoy en un laberinto que propone mi pasado? Porque quiero cambiar, pero tengo 30 años manejándome cognitiva, emocional y conductualmente de la misma manera. Entonces estos hábitos que crearon, según la neuroplasticidad, las neurociencias, estos circuitos neuronales fijos que son en el cerebro, que lo miden a través de escáneres, y esto se ve científicamente, son como calles que nosotros formamos en nuestro cerebro. Y a partir de estas calles o estos hábitos es como nosotros nos manejamos. Estos sistemas están muy fijos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cambiar hacia el futuro es realmente casi una misión imposible, porque estamos condicionados al pasado y científicamente a estas redes o circuitos neuronales. Pero la Torá habla de romper estos hábitos hace miles de años. Quizás la neuroplasticidad hoy enseña que podemos debilitar esos patrones del pasado y podemos forjar o crear nuevas redes neuronales. Pero la Torá lo dice hace miles de años, y la idea básicamente de Sefirat HaOmer es justamente cambiar, rompiendo esos redes neuronales, esos hábitos, esas conductas, esos sistemas y esas creencias viejas, y poder plasmar en la práctica creencias profundas pero nuevas. Pero para lograr eso hay que debilitar el pasado para proyectarnos a un futuro que no esté condicionado por ese pasado. Entonces, la propuesta de Sefirat HaOmer es justamente cambiar. Pero si yo les tuviera que preguntar a ustedes, dijimos que hay básicamente 3 niveles que nos condicionan nuestro presente y no nos dan la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Mencionamos los pensamientos, lo cognitivo, las emociones y nuestro accionar, nuestros hábitos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué es lo que realmente, según la neuroplasticidad, o también según el Hasidut, la Kabbalah, la Torá, qué es lo que más afectaría realmente la posibilidad de un verdadero cambio hacia nuestro futuro? Para lograr ese cambio que todos queremos, tenemos que cambiar en los pensamientos, tenemos que cambiar a nivel emocional o a nivel conductual. ¿Qué es lo que debemos hacer para realmente provocar un cambio? Muchos dirían, hay que cambiar a un nivel de pensamientos. Pero la respuesta de la Torá es que debemos cambiar en la práctica. Debemos cambiar con nuestros hábitos. Si realmente queremos cambiar profundamente y afectar nuestro interior, afectar la forma en la cual percibimos el mundo y la forma en la cual sentimos, debemos cambiar a un nivel conductual. Debemos cambiar con los actos. Lo más importante y lo principal es nuestro accionar, nuestros actos. Y a partir de nuestros actos generamos o de alguna manera hacemos descender una energía divina que nos transforma por completo. Por eso es tan importante el cumplimiento de las mitzvot. Por eso no puede quedar todo esto en filosofía. Para poder cambiar realmente y poder exigir que esas redes antiguas, esas creencias nucleares negativas y antiguas se cambien, necesitamos cambiar en la práctica. Por eso
Yo puedo, por ejemplo, querer cambiar la forma en la cual me alimento. Yo he estudiado mucho sobre que en realidad la medicina es la comida y que lo que previene futuras enfermedades, Dios no lo permita, es la comida. Y puedo entender todo de una manera muy filosófica o muy real, muy profunda, pero si en la práctica no cambio lo que coloco en el tenedor para que sea beneficioso y no nocivo para mi salud, lamentablemente no vamos a provocar un cambio verdadero. Y es muy importante enfatizar el accionar, porque así también lo trae la halajá, lo trae el Código de Leyes judío. Allí se menciona al principio del Shulchan Aruch. Apenas abrimos el Shulchan Aruch, las primeras leyes hablan de la importancia de proponer un cambio de hábitos, si uno quiere romper hábitos viejos, y la halajá nos dice, no tienes que sentirte mal, tienes que saber de que para romper los parámetros anteriores, tú tienes que por 4 o 5 días provocar un accionar de hábitos nuevos. Y esas acciones nuevas, si las sigues promoviendo y te sigues proyectando de esa manera, vas a lograr que cambie tu vida realmente. Depende todo de los primeros 4 o 5 días. Así lo declara el principio del Shulchan Aruch, del Código de Leyes judío. Cambia tus hábitos 4 o 5 días, luego que rompiste esos hábitos viejos, vas a llegar a 21 días o a 48 días promoviendo ese nuevo accionar y automáticamente vas a crear un nuevo hábito de conducta, debilitando los anteriores y provocando que los nuevos se incorporen y creen nuevas redes y circuitos neuronales. Es decir, la mente puede cambiar y debemos hacerla cambiar. Por eso nos cuesta tanto cambiar. Entonces, hoy que es el día 25 de Sefirat HaOmer, tenemos un análisis muy, pero muy interesante para poder lograr ese cambio que queremos, pero que ese cambio sea real, no sea una ficción, no sea una fantasía. Y justamente sabemos que cada semana representa una sefirá nueva. La sefirá que estamos analizando esta semana es la sefirá de Netzach, que Netzach básicamente es el concepto que hoy estamos analizando. Es el atributo de la persistencia. Es realmente lo que yo necesito para poder cambiar de verdad, porque la idea la tengo. La noción de que quiero cambiar también lo tengo, pero me cuesta, hay algo que no me lo permite. Hablamos según la neuroplasticidad, que son los circuitos neuronales fijos que hemos creado con nuestro pasado, pero para romper esos circuitos necesitamos tener persistencia. Esta semana hablamos de Netzach. Netzach dijimos que es el atributo de Moshe Rabbeinu, y es esa persistencia, es esa eternidad, la eternidad de la Torá, la eternidad del liderazgo de Moshe. Pero hoy hablamos en el día 25 de Sefirat HaOmer de Netzach Shebenetzach. Es la persistencia sobre la persistencia. Entonces, la idea es analizarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de Netzach en Netzach, decimos persistencia en persistencia. Y tenemos, según este libro que les recomendé, las primeras sesiones, tenemos que analizar y examinar el aspecto de nuestra
persistencia. Todos tenemos la capacidad de embarcarnos en un proyecto, pero no necesariamente tenemos la fuerza para decidir que vamos a mantener ese proyecto en el tiempo. Y muchas veces comenzamos todo tipo de planes, proyectos, propósitos que tenemos, pero lamentablemente se caen al día, a los 2 días, o a veces lamentablemente ni podemos comenzar a aplicarlos en la práctica. Entonces debemos, por sobre todas las cosas, este día 25 de el Omer, debemos examinar el aspecto de la persistencia de nuestra determinación. Y tenemos que analizar cómo se expresa esa determinación y cuál es su intensidad. Muchas veces, hablando de la comida, que es un aspecto muy cercano a mí, muchas veces, después de un Shabbat, el domingo decimos, comenzamos la dieta. Eso es Netzach. Pero el lunes llega un bar mitzvah, llega una celebración, y ante el primer chocolate o ante el primer plato rico que aparece delante de mí, se me va el atributo de Netzach, el atributo de la persistencia. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Tenemos el atributo, pero ¿cómo se expresa? ¿Hay determinación real en él o es una fantasía? ¿Es intenso o es débil? Porque en realidad todos tenemos este atributo de Netzach, de voluntad, de persistencia, de determinación. Tenemos la capacidad de tolerar mucho más de lo que imaginamos y de sobreponernos a desafíos y a penosas circunstancias. Pero lamentablemente, muchas veces caemos en la trampa de ser víctimas, inocentes de las circunstancias. Si caemos siendo víctima de las circunstancias, entonces el atributo de Netzach está débil en nosotros. Tenemos que meditar por qué el atributo de Netzach no se está manifestando y proyectando o desarrollando de la mejor manera. ¿Por qué estoy tan decaído en esta voluntad que sé que tengo que tener? ¿Por qué me cuesta tanto poder sobreponerme a los desafíos? Esta evaluación es justamente preguntarnos sobre el atributo de la voluntad, de la persistencia, de Netzach. Entonces, a partir de esto, para analizar el Netzach Shebenetzach, la persistencia dentro de la persistencia, la voluntad dentro de la voluntad, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. La primera pregunta, esto va a parecer una sesión psicológica. La pregunta que le hago a usted, la pregunta que me hago a mí, ¿es errática mi conducta? Es decir, ¿mi conducta no se mantiene en el tiempo? ¿Tiene altos y bajos? Segunda pregunta, ¿soy consistente y digno de fiar? Es decir, ¿me comprometo realmente con los proyectos de la vida, con las situaciones del trabajo? Si tengo voluntad y determinación, ¿por qué soy tan cambiante? Porque todos creemos que tenemos esa voluntad, pero ¿por qué cambiamos tanto? Otra pregunta, ¿tengo miedo de acceder a mi tenacidad y capacidad para comprometerme con algo? Porque eso está latente dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene, como dijimos, esa voluntad. Pero quizás no la ponemos en práctica, no porque somos vagos, o porque somos holgazanes, o porque no tenemos la capacidad de manifestar y proyectarnos en la voluntad
determinada y comprometida, sino porque quizás tenemos miedos profundos que no nos permiten acceder a esa tenacidad, a ese compromiso. Entonces, lo que hay que meditar, lo que hay que analizar, no es mi capacidad de persistencia, mi voluntad. Lo que hay que analizar son mis miedos más profundos que me impiden, que me están bloqueando y no me están dando la posibilidad de ser determinado, de tener esa voluntad férrea y ese compromiso. O la pregunta que nos podemos hacer es, ¿temo quedar atrapado por mi compromiso? Esto me hace acordar a una historia muy linda con el Rebbe de Lubavitch. Cuando el Rebbe le propuso a uno de los visitantes que llegó donde el Rebbe para consejo, para bendición, y el Rebbe le propuso que se empiece a colocar los tefilín todos los días. El hombre comenzó a analizar la propuesta del Rebbe y le dijo, Rebbe, la verdad, yo no me puedo comprometer a ponerme los tefilín todos los días. Yo no me puedo comprometer a algo todos los días. El Rebbe le dijo, no te preocupes, no es necesario que te pongas los tefilín todos los días. En Shabbat y en Yom Tov no hace falta ponerse los tefilín. Entonces, este es un concepto interesante para demostrar cómo hay personas que de alguna manera asumir un compromiso constante donde ellos piensan no pueden fallar y les va a faltar en algo de su identidad, no lo pueden hacer. El Rebbe, por supuesto, le dio a esta persona una respuesta estratégica. Pero a mí también me ocurrió en una oportunidad con un miembro de la comunidad. Hace muchos años surgió una campaña muy especial que se llamaba Tefillin Bank, Banco de Tefilín. Había un filántropo muy generoso que hacía firmar un contrato con cada persona que quisiera ponerse los tefilín todos los días. Él le iba a regalar a esa persona un par de tefilín. Y yo lo propuse aquí en la comunidad a varias personas. Llegué a uno que fue muy interesante. Le dije, mira, hay una propuesta de un filántropo de regalar unos tefilín si tú firmas aquí un contrato y tú lo haces. Por supuesto que todo bli neder. Y esta persona se puso muy nerviosa. Esta persona casi como que entró en pánico. Por un lado dijo, quiero los tefilín, pero no puedo comprometerme. ¿Cómo voy a firmar un contrato? Y si un día fallo, ¿cómo? No quiero. Para mí es algo muy real esto. Lo bajé a tierra un poquito, le saqué un poquito de la responsabilidad y le dije, no te preocupes, puedes empezar unos días en la semana, también esto es válido, esto es a tu nivel. Y él decidió adquirir los tefilín, firmar el contrato y empezar con esta mitzvah a partir de esta campaña. Hoy en día, esta persona pone tefilín todos los días, por supuesto menos en Shabbat, y no solamente eso, él reza cada minyan, shaharit, minja y arbit, de una manera perfecta. Él tiene el compromiso, él tiene el netzach, no solamente el netzach shebenetzach, pero gracias a que para él este compromiso era real. Y cuando lo asumió, no lo asumió como algo tan simple, había que firmar un contrato con el filántropo, con la campaña, y lo hizo con mucha seriedad, con mucha tenacidad. Fue un compromiso perfecto. Y hoy, a las claras, se demuestra
este compromiso, que perduró en el tiempo. Estamos hablando más de 15 años. Esto es Netzach Sheve Netzach. Pero hay personas que tienen miedo, como dijimos, a quedar atrapados por su compromiso. Y quizás por eso, por ese miedo, no se comprometen con algo. Y si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Habrá algún trauma de nuestro pasado? ¿Habrá alguna situación donde nos enseñaron? Se llama esto en la terapia cognitivo-conductual creencias centrales o creencias nucleares. Nuestra genética o nuestra infancia nos ha enseñado que quizás no podemos comprometernos, que no nos conviene comprometernos, y ahí entran los miedos más profundos o los traumas del pasado. Entonces la idea es que a veces también ocurre que no cultivamos nuestra persistencia, nuestro Netzach, Sheve Netzach, en cuestiones sanas. Porque este concepto está dentro de nuestra alma. Es parte de la estructura emocional de cada uno de nosotros. La idea de el compromiso férreo, real. Pero muchas veces ocurre que ese compromiso lo plasmamos en cosas que no nos convienen, en cosas que no son sanas para nosotros. Y también formamos hábitos negativos, estamos muy comprometidos con ellos, pero no nos sirven. Entonces el análisis del día de hoy, del 25 del Omer, Netzach Sheve Netzach, también es analizar esas áreas donde estamos comprometidos con lo que es nocivo para nosotros. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿he desarrollado una capacidad de persistencia para malas experiencias? Por ejemplo, en relación también a situaciones negativas, donde, como dijimos antes, puedo transformarme en víctima de las circunstancias. Quizás plasmo o manifiesto el atributo de Netzach de una manera muy negativa y nociva para mí, soportando más el dolor que el placer. Quizás invierto más en el dolor que en el placer. O subestimo mi capacidad para poder persistir. Son preguntas muy fuertes, muy interesantes, que nos hacemos en un día de Sefirat HaOmer y nos da la capacidad para el cambio. Pero, como dijimos, las preguntas son muy interesantes, la filosofía es muy especial, pero si no hay un cambio real en el hábito, en el accionar, automáticamente todo esto queda en una fantasía y el cambio no se produce y ese deseo interno que yo tengo de cambiar no se ve manifiesto. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el ejercicio que debemos hacer para cambiar nuestros hábitos y dejar lo que nos condiciona en el pasado y proyectarnos a un futuro mejor? La propuesta del día sería que nos comprometamos a desarrollar un nuevo hábito, por lo menos. Muchos hábitos que no tenemos. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Que cada uno se pregunte, ¿cuál es el hábito nuevo que debería fomentar en mi vida? Que debería manifestar de ahora en más. Puede tener que ver con la salud, puede tener que ver con, puede ser a nivel alimenticio, a nivel de ejercicio, a nivel de ayuda social. Quizás todos los días estudiar 10 minutos de Torá, algo nuevo. O quizás puede ser un cambio tan simple como decir, simple digo, aunque muy profundo, mientras yo voy a rezar, no voy a poner mi celular al lado del rezo. Mientras yo voy a rezar y tengo los tefilín puestos, no voy a hablar. A pesar de que hay lugares donde con tefilín puestos yo podría o estaría habilitado para hablar. Tomar pequeñas decisiones, pero decisiones
que se puedan manifestar todos los días. No decir, bueno, voy a crear un hábito de una vez por semana ir a visitar a un enfermo al hospital. Es muy bueno, es muy especial, no digo que no va a ser productivo, pero la idea es que un hábito es algo que hago con el atributo de Netzach. Netzach significa que es persistente, que es prolongado, que es diario. No importa que sea un cambio de 1 minuto por día, pero actos incluso familiares. Voy a dedicarle a cada uno de mis hijos obligatoriamente todos los días 10 minutos de una conversación profunda, preguntándole a ellos qué quieren contarme, qué quieren decirme. Cambios que cada uno sabe que tiene que hacer. Son cosas que esa voz interior nos dice todo el tiempo, se te está pasando la vida, el tiempo corre y no me estás escuchando. Son aspectos muy importantes que sabemos que debemos hacer. Si esto nos cuesta hacerlo, preguntarnos la siguiente pregunta. Si tuviéramos una revelación y vendrían y nos dirían que nos quedan 10 minutos de vida, ¿qué haríamos en la práctica, como accionar, como hábito, en esos últimos 10 minutos? Les aseguro, queridos amigos y amigas, que no elegiríamos en esa instancia nada en lo cual invertimos realmente nuestra cabeza, nuestras emociones y nuestra fuerza en el día a día. Invertiríamos en esas cosas o en los seres que dejamos olvidados, ocupándonos de otras cosas en el día a día. Yo creo que cada uno y uno de ustedes, y los invito a poner sus comentarios en el video de YouTube, cada uno y uno de ustedes en esos 10 minutos abrazaría con toda la fuerza a sus seres cercanos, a sus familiares más cercanos. Les dirían cuánto los aman, cuánto los aprecian, cuánto los quieren. Y también si hay que pedir perdón en esa instancia, y en esos 10 minutos aprovecharían para pedir perdón, para arreglar situaciones que quizás hace 50 años están pendientes. Situaciones con un hermano, situaciones con un padre, una madre, situaciones con gente que realmente valoramos, pero lamentablemente en la vorágine de la vida las dejamos siempre como en un aspecto o plano secundario. Netzach, el atributo de la voluntad, de la persistencia, es poner en práctica lo que sabemos que tenemos que cambiar, pero hacerlo de una manera real, con un hábito de 4, 5 días, una semana, 21 días, 2 meses, y para que sea y quede presente en cada uno de nosotros de una manera fija. De esa manera creamos, según la neuroplasticidad, nuevos circuitos neuronales que también van a condicionar nuestro futuro, pero en este caso para bien, porque luego vamos a vivir automatizados, pero para el crecimiento, para las cosas buenas, para hábitos de conductas positivos. Esto es básicamente Netzach Shebenetzach. Esto es la culminación de este curso tan especial que hicimos de 4 sesiones de Sefirat HaOmer. Bezrat Hashem, espero seguir viéndolos en las próximas entregas. Les deseo todo lo bueno y bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, amigos y amigas.